Esto plantea diferentes necesidades. En aquella iglesia que, bueno, el hermano era muy activo, era una locomotora. Y bueno, gracias a Dios porque el Señor tuvo a bien llevárselo. Y pues la verdad es que mi corazón estaba por la iglesia, por todos, porque pudiera venir paz, porque pudieran ver hacia adelante con fe, con esperanza, que pudieran pues recuperar su alma y entonces caminar con serenidad. Pero bueno, hablé con el hermano de Job y le dije que quería yo estar por allá sábado para hablar con ellos, con los ancianos, y para tener un acercamiento con la iglesia el domingo. Y él me dijo que solo el domingo, que no fuera el sábado. Bueno, pues nos dispusimos. Hablé con el pastor Fernando, que ustedes conocen también, de la otra iglesia que está en León, y entonces ellos se pusieron muy contentos y nos fuimos el viernes en la noche, en la tarde. Llegamos allá a la medianoche, no sé. Ellos nos estaban esperando, nos dieron de cenar, nos hospedaron. Nosotros pensábamos llegar a un hotel, pero gracias a Dios, con mucho amor nos hospedaron. Y el día sábado, después de almorzar, tuvimos una reunión con los que sirven en la iglesia, y estuvimos hasta las 4:30 de la tarde compartiendo la palabra de Dios. Luego comimos y a las 7 de la noche fue el siguiente servicio, y entonces estuvimos ministrando allí en la iglesia Casa de Dios, Fuego del Espíritu Santo, de el pastor Fernando Manrique Martínez. Y bueno, damos gracias a Dios porque fuimos muy bien acogidos y todo. Y por la tarde del sábado me llegó un mensaje donde el hermano de Job me decía que iban a hacer un culto en memoria de el hermano Job y que solo yo tenía media hora para compartir, máximo 45 minutos. Y bueno, no era eso lo que yo anhelaba, no era lo que había en mi corazón. Yo sentía que era más importante ver hacia adelante que ver hacia atrás. Pero bueno, eso fue el mensaje que recibí. Yo le dije que me gustaría tener una reunión con los ancianos y que me gustaría un poco más de tiempo para poder compartir con la iglesia. Y me dijo que lo sentía, que no, y que después de la reunión tendríamos reunión con los ancianos. Y bueno, pues yo no estaba muy alegre por eso, yo me sentía contristado por esa situación. Y luego en la noche me dice Fernando, el pastor de la iglesia Casa de Dios, me dice: hermano, yo por fe creo que usted va a predicar con nosotros y estamos muy expectantes por lo que Dios nos pueda dar este domingo para toda la iglesia. Y le dije: pero pues tú sabes que tengo que ir allá. Dice: pues yo no sé, pero pues eso es lo que yo sentí. Bueno, y cuando él me estaba diciendo eso, ya estábamos en la cena, y entonces me llega otro mensaje del hermano de Job y me dice: lo sentimos, por esta ocasión no será posible que usted sea recibido, así que en el futuro tal vez lo busquemos.
Bueno, pues le dije a Fernando, creo que aquí hubo trampa, hubo truco, pero me voy a quedar con ustedes. Le dije a Julio, al hermano de Job, le dije, hermano, ya estoy en León, ya estoy aquí para poder visitarles. Ya no me contestó. Y bueno, nos quedamos a visitar, a predicar en la iglesia de Fernando, y después comimos, siempre muchas preguntas de doctrina, y bueno, pues todo el tiempo lo aprovechamos muy bien. Nos dieron las 6 de la tarde, querían que fuéramos a comer algún postre al centro, y la verdad es que ya mi pila ya estaba así, con una rayita, y entonces les dije, no, yo creo que nos vamos. Así que como es ahora, salimos de León, y llegamos también aquí como las pasadas de las 11 de la noche. Todo el camino, mucha lluvia fuerte, no se veía la carretera, los limpiadores estaban ya todo lo que daban, y no se podía. Así que pues así fue el regreso. Gracias a Dios llegamos a descansar, bendito sea el Señor. Y bueno, ya después uno de los ancianos se comunicó. Él no estaba cuando Job falleció, él estaba en Veracruz, regresó y encontró las cosas un poco extrañas, porque ninguno de los ancianos sabían que yo había ido a León. Así que pues parece ser que había situaciones familiares allí que estaban bloqueando la intervención de aquellos que estaban puestos en autoridad. Este pastor dijo, el hermano Job en algún momento mencionó, cuando yo falte, por favor, refiéranse al hermano Ricardo, porque él es nuestro apóstol, él es nuestra autoridad. Dice, así que nosotros, los 3 ancianos, estamos en eso. Pero, bueno, pues vamos a ver qué pasa con los hermanos y por qué no se nos notificó, y etcétera. Así que, bueno, pues oramos, y pido sus oraciones, porque Dios se glorifique en todo esto, porque venga paz, porque las cosas personales, los intereses familiares no bloqueen las bendiciones que Dios quiere entregarles. Hay como una lucha ahí de poder. Entonces, yo pido sus oraciones por la iglesia. Nuestro propósito es ayudar, y eso es lo que pretendimos. Hicimos un viaje que no fue en balde, que fue un viaje que yo no tenía planeado, un viaje en el que yo no sabía lo que pasaría, pero pasó lo que Dios quería. Y sin tenerlo programado, visitamos y estuvimos pues 2 días prácticamente con la iglesia de Casa de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, para la gloria de Dios, para que sepan por qué no estuve y qué pasó, y por sus oraciones. Gloria a Dios. Pues este es un día especial, porque cada que nosotros celebramos este memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la manera en que Él lo estableció, a través del pan y del vino, a través de lo que representan y a través de lo que Dios quiere ministrarnos espiritualmente cuando nosotros practicamos esta celebración, pues la presencia de Dios está con nosotros como la experimentaron los discípulos que estaban con Jesús aquella última noche que iban a estar juntos. Bendito sea el Señor. Y bueno, el propósito siempre es que nuestro corazón, nuestra mente, se centre en lo que Cristo hizo por nosotros, en tal manera que nosotros podamos echar mano de aquello que Dios nos ganó,
y podamos experimentar sus bendiciones en todo aquello en lo que estamos necesitando una intervención divina. A veces venimos pues maltratados de las batallas que hemos librado, a veces porque estamos caminando en la voluntad de Dios y otras veces porque no estamos caminando en la voluntad de Dios. Y bueno, en estas situaciones pues qué bueno es venir a este oasis, venir a este momento especial en donde tenemos una comunión con el Señor y donde podemos abastecernos de todo lo que a Él le costó tanto para podernos entregar. Esto es precioso de parte de Dios. Es un momento, es un receso, es un momento de quietud, de reflexión, de poder realmente examinarnos y poder ver qué nos hace falta y cómo es que nosotros lo tenemos al alcance a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria al Señor. Estamos estudiando en la palabra de Dios aquellas cosas que Cristo fue hecho. Y bueno, leímos hace 15 días, cuando empezamos a estudiar esto, que Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre. Él se anonadó y tomó forma humana y habitó entre nosotros. Alabado sea Dios. Y esto, bueno, ya estudiamos todo lo que implica y es mucho más todavía lo que la Biblia nos enseña acerca de este punto. Pero hay una segunda cosa que la Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros. De hecho, nosotros vamos a ver en la Escritura 12 cosas que Cristo fue hecho. Pero la segunda de ellas la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Bueno, este texto no es el que yo quería leer, pero vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ese versículo ya lo mencionamos un poco y lo vamos a tocar más, pero vamos a Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y quiero que, dice la Biblia, que entendamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Bueno, ¿alguno de ustedes ha experimentado, por ejemplo, una palabra de maldición que viene de alguien que ustedes aman, por ejemplo, sus padres? Que el padre te haya dicho: te maldigo. Yo creo que eso tiene implicaciones, tiene repercusiones importantes en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos debajo de una maldición, esto trae consecuencias negativas a nuestra vida, trae sufrimiento, trae tristeza, trae dolor, muchas veces trae rencor, amargura, resentimientos. Pero el diablo es especial, él es maligno, así que el diablo es especial para maldecir. Todo el tiempo lo que él busca es maldecirte.
¿Cómo logra el diablo maldecirnos? Bueno, cuando nosotros le creemos a él. Podríamos decir que cuando le creemos a Dios, Dios nos bendice, y cuando le creemos al diablo, el diablo nos maldice. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues porque el diablo es cruel, el diablo no tiene nada bueno, el diablo es un engañador, el diablo pone cebos, el diablo te engaña y produce en ti un deseo de alejarte de Dios para acercarte a aquello que te gusta. Así que el diablo te atrae para poderte maldecir. Es como la araña en la telaraña que está por allí en una esquina y cuando una mosca o un insecto cae, es atrapado por la telaraña, mueve los hilos y entonces la araña viene y empieza a soltar su saliva y la envuelve y la envuelve y la envuelve en telaraña y la hace un paquetito. Y bueno, después va a empezar a chuparle todo el jugo a ese insecto hasta que lo desaparece. Y bueno, el diablo siempre pone cosas allí que te atraigan, que están pegajosas y que te atrapan para poderte maldecir, para poderte destruir. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es su trabajo, esa es la razón de ser. El diablo es maligno, él es el maligno. Todo lo que él piensa, todo lo que él hace, todo está cargado de maldad. Bueno, algunos han sido maldecidos por brujos, han sido maldecidos de parte del diablo y andan cargando una serie de consecuencias de estas maldiciones. Pero que Dios te maldiga. Hermano, ¿por qué lo menciono? Porque a veces pues hablamos de maldición a la ligera y realmente no pensamos o no entendemos lo que implica una maldición. Pero hermano, lo más lamentable es aquella maldición que viene de Dios. Que Dios te maldiga, eso es lo peor que te puede pasar. Cuando nosotros encontramos ahí en Génesis capítulo 4, como Caín, el primogénito de Adán, bueno, su segundo hermano se llamaba Abel, su hermano menor. Eran Caín y Abel, los dos hijos de Adán. Y bueno, tú sabes lo que pasó. Los dos hicieron una ofrenda y la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. Y la ofrenda de Abel fue recibida con agrado. Y bueno, uno pregunta, ¿por qué Dios rechazó una ofrenda? Si él estaba ofreciendo algo a Dios, pues Dios debía recibirlo. Y pensamos que Dios debe recibir todo lo que se nos ocurre ofrecerle. Y parece que la intención es lo único que cuenta. Pero para el Señor era muy importante lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, Caín ofreció el producto de su trabajo. Lo que él había sudado en el campo para labrar la tierra y cosechar y traer delante de Dios una ofrenda que consistía en el fruto de la tierra, los frutos de la tierra. Seguramente allí estaba una canasta llena de frutas donde había mangos y donde había manzanas y donde había, bueno, pues esas frutas que te gustan, ¿verdad? Y estaba ahí muy hermosa, todas las frutas ahí en su punto, maduras, grandes, y parecía una buena ofrenda. En otra canasta estaban los chayotes y las calabazas y las lechugas y bueno, estaba cargado de verduras y de cosas de la huerta, ¿verdad? Y entonces ahí estaba
lo mejor que él podía ofrecer. Y Dios lo rechazó. Y yo creo que mucha gente pues se lo pasa por alto y dice, pues, qué raro. Pero Abel hizo algo diferente. Él levantó un montículo de piedras irregulares, las fue colocando hasta que hizo un montón de piedras. Esto se llama un altar, un lugar alto. Y luego fue por sus... él era pastor, así que él fue por su rebaño y buscó una ovejita, un corderito, y lo trajo. Y lo puso sobre el altar y lo degolló. Lo abrió y expuso aquel animalito como la ofrenda que él estaba ofreciendo a Dios. Así que todo estaba salpicado de sangre. Él mismo debía tener sus vestidos manchados de sangre, sus manos, el cuchillo, lo que él usó. Y esto no era muy agradable. Y bueno, pues había dos ofrendas ahí. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín porque representa el esfuerzo propio, lo que yo logro, lo mejor de mí, de lo cual yo soy capaz. Gloria a Dios. Dios les había maldecido antes y les había dicho que ellos sacarían el fruto de la tierra con el dolor y con el sudor, y que la tierra, bueno, pues no sería tan fértil como era en el huerto, sino que tendrían que labrarla, tendrían que trabajarla, tendrían que pues hacer un trabajo muy arduo para obtener fruto de la tierra. Y así que lo que él estaba ofreciendo era lo que él podía lograr. ¿Qué ofreció Abel? Abel ofreció un sacrificio. ¿Y por qué se le ocurrió ofrecer un sacrificio? Porque, bueno, sus padres les enseñaron a ambos, sobre todo a Caín, que era el primogénito, cómo es que pasaron las cosas al principio, cómo ellos intentaron hacerse, cuando comieron el fruto prohibido, intentaron hacerse delantales. Se hicieron delantales con hojas de higuera y trataron de esa manera cubrir su cuerpo desnudo, su vergüenza. Y cuando Dios llegó, le decían, fíjate, hijo, que cuando Dios vino al huerto, nosotros sentimos miedo y nos escondimos de Dios porque nos sentimos desnudos. Aquellas prendas que nos confeccionamos no nos cubrieron. Nos veíamos avergonzados delante de Dios. Y entonces Dios nos preguntó, pues, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? La mujer que tú me diste me dio. Y estaba ahí quejándose Adán con los hijos, diciendo, pues es que por culpa de mamá. ¿Pero qué pasó? Entonces, ¿cómo se resolvió el asunto? Dios nos quitó los delantales que nosotros habíamos hecho, lo que nosotros habíamos hecho para cubrir nuestra vergüenza, no sirvió. Así que Dios mató unos animalitos, los primeros animalitos que murieron en la creación. Dios los mató, les quitó las pieles y confeccionó vestidos para ellos y los vistió de pieles. Y le estaba platicando, de manera que nuestra desnudez fue cubierta por un sacrificio. Unos animalitos que tuvieron que morir para que nosotros pudiéramos estar cubiertos y pudiéramos acercarnos a Dios. Así que los dos recibieron la enseñanza. Y uno prefirió los delantales de higuera y ofreció lo mejor que él podía, y ofreció el fruto de la tierra, lo que logró cosechar, lo mejor de sí. Y de la misma manera que sus padres no cubrieron su desnudez, él también estaba en rebelión.
En cambio el otro se acercó a través de un sacrificio, porque aprendió que era la única manera en que ellos podrían acercarse a Dios, a través del derramamiento de la sangre, de un sacrificio. Bendito sea Dios. Bueno, la Biblia dice que Caín se ensañó en su corazón, y esa es una prueba muy clara de que su corazón no era recto, y que lo que él había hecho es tratar de ganarse el favor divino a través de sus buenas obras. Y esto, hermanos, nunca ha funcionado desde el principio. Así que se ensañó su corazón. Es decir, él estaba muy enojado. Estaba enojado con Dios. No se vale. ¿Por qué rechazaste lo que yo te ofrecí? Yo te ofrecí lo mejor que yo tenía, lo que yo había logrado. Y bueno, pasó el tiempo y él anduvo enojado, triste, siempre con esta hazaña en su corazón, este rencor para su hermano, esta envidia que él sentía. Así que de pronto encuentra a su hermano descuidado, cuidando a su ganado, y llega y lo asesina. Hermano, qué feo. Apenas había 4 hombres sobre la tierra, y ya 2 estaban peleando. Bueno, uno estaba atacando al otro y lo mató. Y derramó su sangre. Quiere decir que lo acuchilló y la sangre brotó y se derramó y cayó sobre la tierra, y su hermano murió. Y viene Dios y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: pues ¿qué me puso por guarda? ¿Por qué me preguntas a mí si yo no soy su cuidador? Y bueno, Dios le dice: la voz de su sangre clama a mí desde la tierra. Y la sangre de Abel estaba pidiendo venganza, pidiendo que fuera castigado el que lo mató. Y entonces, bueno, ahí se establece un diálogo con Dios, y Dios trae una sentencia. Y quiero que veamos allí, entonces, en el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, dijo: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y quiero que notes lo que Dios va a pronunciar en contra de Caín: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y fíjate la respuesta de Caín. Esto está mal en la versión 60. Aquí está correcto. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Gloria a Dios. Quiero que notes el corazón de Caín. Él no ofreció nada de su corazón. Él simplemente cumplió una obligación. Sus padres les habían enseñado que acercarse a Dios requería de una ofrenda, y él ofreció lo que él quiso, no lo que sus padres le enseñaron. Su corazón no estaba involucrado. Él era una persona mala. Y simplemente porque sus padres se lo dijeron, no lo iba a hacer. ¿Por qué? ¿Nada más porque papá dijo? No. Y quiero que notes ese corazón, que nos muestra mucho la naturaleza humana caída.
una naturaleza rebelde. Y bueno, cuando viene la maldición sobre él, porque él no está pensando en, Señor, perdóname por haber matado a mi hermano. Y cuando Dios lo maldice, en vez de que él se arrepienta y se quebrante delante de Dios, él dice, grande es mi pecado para ser perdonado. Quiere decir, mi pecado rebasa tu capacidad de perdonar. Mi pecado es superior a tu amor. Gloria al Señor. Hermanos, esta es una manera en que muchos reaccionan cuando habla Dios de su amor y su perdón. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Judas cuando él reconoció que había hecho mal? He entregado sangre inocente. Devolvió las monedas arrepentido y fue y se ahorcó. ¿Qué fue lo que él hizo? Él fue y se castigó. ¿Qué fue lo que esto pasó por su mente? Grande es mi pecado para ser perdonado. La versión 60 dice, grande es mi castigo para ser soportado. Esto está totalmente equivocado. El sentido es otro completamente en esa traducción. Pero, bueno, el original dice que él consideró que el perdón de Dios no era suficiente, que su maldad era superior al perdón. Pero, hermanos, debemos entender que el perdón que Dios nos da le costó a Dios un precio. Y ese precio fue la maldición. Bueno, yo quisiera que miráramos un poco allí en Deuteronomio 28. Este capítulo asusta a muchos, y con toda razón, por todo lo que allí se menciona. Y voy a leer del versículo 15. Y dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Y quiero que vayas notando cómo Dios va puntualizando aquellas áreas donde las cosas van a ser calamitosas, que van a ser desastrosas en la vida de alguien que ha sido maldecido por Dios. Y dice, maldito tu canastillo y tus obras y tus sobras, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti toda la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras por las cuales te habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte hasta que perezcas, y tus cielos serán sobre tu cabeza, serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos, descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por un camino saldrás a ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás sacudido de todos los reinos de la tierra. Y será tu cuerpo muerto por comida
a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien se espante. Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo del corazón, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca será sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la vendimiarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no se te volverá. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y sus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Y hermano, la lista sigue. Y bueno, yo oí una vez a una persona decirle a otra que le estaba yendo muy mal, estaba pasando por un tiempo muy difícil, de mucho sufrimiento. Se le había muerto una persona de una larga enfermedad, y bueno, estaba pasando por situaciones económicas difíciles, y bueno, todo era muy negativo. Y entonces viene el pastor piadoso, misericordioso, y le dice: la explicación de lo que te está pasando es la maldición de Deuteronomio 28. Pues fue como el tiro de gracia, ¿verdad? Imagínate. Pero ¿por qué te leo esto? Y si tú lo quieres leer con calmita, tú te vas a dar cuenta y vas a decir: chispas, a mí ya me pasó esto, y esto ya lo viví, y me vino esto que aquí dice. Y entonces empieza a haber condenación en el corazón, porque uno piensa: estoy bajo maldición por rebelde, por mentiroso, por duro de corazón, porque estoy viviendo en mi propia voluntad, porque no quiero hacerme cargo no soy responsable de mi vida delante de Dios, no le busco. Y entonces me están viniendo las consecuencias de esto. ¿Que no en el Nuevo Testamento dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué traerlo esto ahora para que lo tengamos presente? ¿Por qué pensar en estas cosas? Para que puedas comprender lo que significa que Cristo fue hecho maldición por ti. Quiere decir que todas estas cosas que son resultado de una vida mala, de una vida rebelde, de una vida endurecida, lejos de Dios, sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin ninguna situación de algo que enternezca tu corazón, sino es como un corazón de roca, de piedra, donde no penetra nada. Bueno, como si Cristo hubiera sido el peor de todos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que es colgado de un madero. Bueno, vamos a mirar en Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, lo habrás colgado de un madero. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad.
aquel que era crucificado, aquel que era colgado de un madero, estaba recibiendo maldición de Dios. Y Dios decía, no lo dejes que llegue la noche, cuélgalo y que esté ahí sufriendo todo el día, pero antes de que acabe el día, mátalo y entiérralo, porque es maldición. Quiero que pienses en el Hijo amado de Dios, que pienses en el corazón de Dios por su Hijo. Y cuando dice la Biblia, todo el día es Él mi contentamiento. El corazón del Padre agradado por toda la obediencia del Hijo, por todo el amor del Hijo, por toda la entrega del Hijo, por toda la humildad del Hijo, por toda la obediencia del Hijo. Y hermano, nosotros malos, pecadores, que vivimos sin Dios, sin esperanza, nosotros no buscábamos a Dios. No estábamos allí como el puerco en el lodo, viviendo en la inmundicia de nuestros pecados, atrapados en eso, en esa vieja naturaleza maldita. Pero hermanos, cuando el Señor nos miró y decidió enviar a su Hijo, en el corazón de Dios ya estaba de qué manera Cristo iba a morir. Y por amor de ti, todo lo que dice Deuteronomio 28 en cuanto a maldición, todo eso vino sobre Cristo por amor de ti. Y Él fue maldito de Dios para que tú fueras libre de toda esta maldición. Gloria al Señor. Si tú en alguna manera has endurecido tu corazón y no quieres caminar con el Señor y tienes tus propios planes y proyectos de vida y estás dejando a Dios fuera de eso, si tú estás pensando que eres mejor que otros y que tú puedes decidir y que los otros son borregos y que tú eres alguien diferente, y con soberbia, con orgullo, caminas en la dureza de tu corazón, yo te quiero decir, lo único que puede quebrantar esa dureza es el amor de Dios, porque Dios se atrevió a maldecir a su amado Hijo, colgándolo en un madero por amor de ti. Bendito sea Jesús, gloria al Señor. Yo no lo puedo explicar, pero bueno, allí en Filipenses 2:8, todos sabemos lo que ahí dice. Dice la Escritura: y hallado en condición como hombre, y eso fue lo primero que se hizo hombre, se hizo carne, dice, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué es tan importante poder entender que no solamente fue obediente hasta la muerte, sino que Él sabía, de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio, que si Él era puesto en ese madero, al ocupar nuestro lugar, todas las maldiciones a las que nosotros habíamos hecho el mérito de tener, fueron puestas en Cristo. A Cristo le avasalló, le abrumó,
vino sobre él y destruyó, desmoronó su alma. La quebrantó al punto de que la hizo como harina de trigo. ¿Por qué? Porque vinieron todos los malos pensamientos y todas las consecuencias de los malos pensamientos, todas las malas acciones y todas las tentaciones y todas las perversiones y toda la porquería que está en la mente y en el corazón del hombre, vinieron sobre Cristo una tras de otra en una manera incontenible y fue como una cascada, una catarata que estaba viniendo sobre su alma de maldad, de maldición, por amor de ti, por amor de mí. Hermano, ¿cómo puedo yo dudar de Dios cuando la Biblia dice que Dios no lo perdonó a él por amor de nosotros? ¿Cómo cuando yo me encuentro en una prueba, en una situación difícil, le reclamo a Dios en vez de agradecerle a Dios que Cristo estuvo dispuesto a pasar por toda esta situación tan contradictoria en su naturaleza santa, divina, que fue llevada a este extremo para experimentar maldición, enemistad contra Dios, recibir todas las consecuencias de tus malos pensamientos, de tus malas acciones, de tus egoísmos, de tu odio, de la manera en que tú procuras o deseas desquitarte o lastimar a alguien que te lastimó. Todas esas cosas, todas esas maldades y todas sus consecuencias se sumaron y reposaron sobre Jesús cuando Él ocupó tu lugar en el madero. Tremendo, hermano. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 30. Y muerte de cruz. No solamente muerte, es la muerte de maldición. Dice la Escritura: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros estamos mirando el trabajo de Roma, cómo él mataba a los sentenciados a muerte crucificándolos, y pensamos que eso pues era un invento de Roma, pero lo leímos en Deuteronomio y vemos que la maldición estaba en que alguien fuera levantado, colgado, puesto, clavado en un madero. ¿Para qué? Para que la maldición descansara sobre él. Y bueno, yo quisiera que fuéramos a Números 21. Números 21. Espero que Dios hable a tu corazón y tú puedas amar a Jesús como Él te amó a ti. Versículo 5, Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal
y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba hacia la serpiente de metal y vivía. Gloria al Señor. Y quiero que notes que lo que está pasando en el desierto es un juicio de Dios por causa de la dureza del corazón del hombre, del pueblo de Dios, que no confía en Él, que no se deja conducir hacia la tierra que Dios les prometió, que siempre se resiste, siempre refunfuña, nada le agrada, nada le gusta, siempre ve el lado malo de las cosas y no reconoce a Dios, no agradece a Dios nada, ni el maná, ni sus pies que no se hinchaban, ni sus vestidos que no envejecían, ni la sombra de aquella gran sombrilla sobre ellos para que el sol no los aniquilase, o aquella columna de fuego para guardarlos del frío del desierto, de la noche. Y teniendo tantas evidencias de Dios, siempre quejándose y siempre murmurando y siempre maldiciendo. Así que Dios envió serpientes. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Bueno, la serpiente era astuta. No dice que la serpiente era inteligente, dice que era astuta. La astucia es inteligencia para el mal. Cuando una persona es astuta, es una persona que está buscando cómo lograr lastimar a otro. Y lo maquina, hace un plan para lastimar, para destruir. Bueno, la serpiente era astuta y engañó a Eva. La serpiente era el diablo. Él es la serpiente antigua. Así que cuando Dios les está enviando serpientes, es como Dios diciéndoles: mira, esto que te está lastimando es lo que tú has producido. Toda tu maldad te está alcanzando. Te estás muriendo por causa de tu pecado, de la dureza de tu corazón. Y entonces, en esas condiciones, bueno, pues los israelitas que hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés y se quejaron con enojo, bueno, ahora están muriendo. Y dice: y muchos de Israel murieron por las serpientes. Así que viene el quebrantamiento y los que todavía están vivos empiezan a pedir perdón. Y siempre que alguien pide perdón, siempre que alguien se acerca a Dios arrepentido, Dios es misericordioso. Y entonces hizo una provisión, pero no les quitó las serpientes, no mató las serpientes, sino que la manera en que ellos iban a ser librados es que Moisés hicieron una serpiente de bronce, de metal, dice aquí, de la aleación que se usaba para muchas cosas, por ejemplo en el tabernáculo, en el lugar del atrio, la fuente de bronce, el altar de bronce. Muy bien, entonces nosotros vemos que esto nos habla de juicio, el bronce nos habla de juicio, y Dios está trayendo un juicio, y está levantando una serpiente en una bandera, está poniéndola en la punta de una gran vara, un gran palo, y entonces allá desde lejos lo pueden ver, y dice que aquel que había sido mordido de la serpiente, pues ya tenía el veneno, ya tenía que morir por causa del veneno, pero si volteaba y miraba a la serpiente, viviría. Gloria al Señor. Qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios les trajo la vida y quitó la maldición? ¿Sabes? Con el tiempo el pueblo guardó esa serpiente. Y después, andando el tiempo, cuando ya eran nación y ya tenían su reino y ya tenían su rey, pasó por David y pasó por otros reyes, y no se menciona la serpiente, pero
ellos levantaron como si fuera un monumento y la pusieron en una de sus plazas y levantaron la serpiente y la gente pasaba y la veneraba. Así que un rey, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, agarró la serpiente que estaba puesta ahí como un monumento y que la gente se acercaba y la adoraba y pensaban, de esta manera Dios nos salvó. Él agarró la serpiente y la destruyó y dijo, Neustán. Esto quiere decir objeto. Esto es un objeto. Esto no puede ser venerado, no puede ningún objeto ser adorado. Es un objeto. Es Neustán. Es una cosa. Y la destruyó. Y se acabó este intento de idolatría que el pueblo ya estaba teniendo. Pero, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la serpiente? Bueno, nosotros podemos leer cuando el Señor Jesús está aquí entre nosotros, ahí en Juan 3. Cuando Él viene a la tierra y está predicando la verdad de su evangelio, está en el inicio de su ministerio y dice la Escritura allí en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente. Así que Moisés levantó esa serpiente para hablar del sacrificio de Jesús, para mostrarnos lo que representaba para Dios el sacrificio de Jesús y cómo es que Él iba a obtener el perdón para el pueblo, para que la muerte no los acabara, para que no viniera aniquilación sobre ellos, sino que ellos, a través de mirar hacia el sacrificio que estaba representando a Cristo, a través de una serpiente, pudiera librarlos de la maldición. Hermanos, quiero que notes que cuando Cristo es crucificado, cuando Él es ofrecido delante de Dios en esa cruz, quiero que pienses, que comprendas que lo que Dios está mirando es a su enemigo. Está mirando la naturaleza del pecado, está mirando la naturaleza de maldad, del diablo, aquello que te lleva a alejarte de Dios, aquello que endurece tu corazón, aquello que te vuelve indiferente a su amor. Todo esto fue puesto en la cruz. Por eso Jesús está diciéndole a Nicodemo, que sabía esta historia bien, que sabía los libros y los escritos de Moisés, y le dice, así como Moisés levantó aquella serpiente, así yo voy a ser levantado. Y así como la gente miraba a Él y era librado del veneno de la rebelión, del pecado, así a todo aquel que mire a mí y que crea en mí, yo lo redimiré de la maldición de la ley. Yo los voy a librar de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Bendito sea Dios. Hermanos, si tú andas agobiado por alguna de las situaciones que son producto de la dureza de tu corazón y estás pensando, es que yo no sé por qué estaré pagando. No, Cristo lo pagó y vienes ahora para experimentar la libertad que Cristo ganó para ti, librándote de la maldición de la ley y trayendo sobre ti todo lo que Cristo ganó por su propio mérito, haciendo siempre lo correcto. Fue obediente hasta la muerte, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros podemos decir, oh bendito Señor, cuánto nos amaste, hasta dónde estuviste dispuesto, cuando te
te veía la gente en la cruz y se burlaba de ti y te zaherían y eran escarnecedores que estaban escupiendo y lanzando maldiciones en contra suya, Jesús estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, allí está la expresión más gloriosa del amor de Dios. ¿Sabes? El perdón es gratis, pero el perdón le costó a Dios castigar a su hijo, maldecir a su hijo, hacerse enemigo de su hijo, tratarlo como una serpiente, tratarlo como el diablo, para que tú pudieras recibir la bendición, el perdón y la vida. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Ahí en Mateo 26. Mateo 26. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y viendo a sus discípulos, los halló durmiendo, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y va la segunda vez y dice las mismas palabras. Y yo puedo ver que Cristo está consciente de lo que viene. Es como si tú estuvieras de este lado y estuvieras mirando tras un velo que permite ver solamente una parte de lo que está del otro lado, y que ves del otro lado toda la desolación que significa maldición. Y Cristo está a punto de pasar por allí y le está preguntando a su papá: ¿es necesario que pase? ¿Será posible que yo no tenga que pasar por ahí? ¿Que yo no tenga que beber esta copa de tu ira? ¿Que yo no tenga que experimentar todas estas cosas de maldición? Tres veces él regresó y por una hora él estuvo orando a su padre, pero cada vez él determinó, él decidió tomar la copa y dijo: no como yo quiero, Padre, sino como tú. Cuando vemos al Hijo en esa disposición de amor por ti, diciendo: es que si yo no ocupo ese lugar, Él va a ser maldito y sobre Él van a venir todas estas calamidades, y Él va a estar por siempre lejos de ti, y la única manera que Él se acerque a ti es que yo lleve su maldición. Y pensar en el amor de Cristo cuando se está entregando, cuando está dando su vida por ti. Eso es maravilloso. Pero pensemos por un momento en el Padre. Lo que significaba para el Padre castigar a su Hijo en tu lugar. Y toda su justa ira que tenía que venir sobre ti.
tuvo que venir sobre su hijo. Castigó a alguien que decidió ocupar tu lugar sin haber hecho ningún pecado, sin haber tenido ninguna rebelión, ningún mal pensamiento, ningún mal sentimiento. Él sufrió las consecuencias de lo tuyo, de lo mío y lo de todos. Y el padre volteó su rostro y el hijo gritó: Dios mío, ¿por qué? Porque tú me has abandonado a mí. Es como diciéndole: ¿quién eres tú y quién soy yo? Tú eres Dios, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. ¿Por qué me has abandonado siendo tu hijo? Pero Dios lo hizo maldición. Dios lo castigó con ira. Hermano, no es el diablo enojado contra ti, es Dios enojado contra su hijo. Si Dios no perdonó a su propio hijo por amor de ti, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Por qué dudas? ¿Por qué reclamas? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no te acercas ahora con tu corazón abierto y le dices: Señor, yo no había comprendido cuánto me amaste y hasta dónde fuiste? Consumiste la ira de Dios hasta las heces, como dice la Escritura, por amor de mí, para que sobre mí vinieran todas las bendiciones de Deuteronomio. Y será que si tú atendieres a la ley de Jehová y guardares sus estatutos, estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de la tierra, bendito será tu salida, bendita será tu entrada, y todas las bendiciones viniendo sobre nuestra vida, porque Cristo las ganó para nosotros. Tú no puedes llevar eso, porque Cristo lo llevó por ti. Y lo que tú tienes ahora a tu alcance es lo que Cristo ganó para ti. Pero es importante que entiendas, es importante que tu corazón te enternezca y que tú con arrepentimiento le digas al Señor: perdóname, y le digas: Señor, bendíceme, te necesito, Señor, necesito tu bendición. Y dile: necesito tu bendición sobre mi cuerpo que está enfermo, necesito tu bendición sobre mi alma que está triste, necesito tu bendición sobre mi familia que está en problemas, necesito tu bendición sobre mi economía porque estoy pobre. Necesito tu bendición, Señor. Le costó tanto a Dios que sería un desperdicio dudar de Él y no apropiarte de todo lo que Él ganó para ti. Tú ahora eres un bendito de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida es bendición tras bendición. Todo lo bueno, todo lo que Dios tiene se llama victoria. Y sobre cualquier cosa que el diablo haya diseñado para ti y que haya puesto en tu camino, y si tú te has distraído y has caído en sus engaños y estás caminando al margen de la voluntad de Dios, Dios tiene para ti bendición, y lo único que Dios espera es que tú le digas: Señor, yo te creo. Como los israelitas voltearon a ver a la serpiente y vivían, así tú voltea a ver el sacrificio de Cristo y comprende por qué murió, y entonces recibe lo que Él ganó. Vuelve tus ojos a mí, dame tu corazón, dice el Señor. Si supieras, oh, si mi pueblo supiera cuánto le amo, si se volviere a mí y me buscare, en una nada yo destruiría a todos sus enemigos. Hermanos, la victoria es nuestra, la bendición es nuestra.
Y quiero que pienses finalmente que la obediencia de Cristo, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, está trayendo a nosotros una restauración en nuestra naturaleza rebelde, para que nosotros tengamos una nueva naturaleza obediente. La carne es rebelde, el espíritu es obediente. La vieja naturaleza es rebelde, es desobediente, rezongona, dura, indiferente. Pero la naturaleza de Cristo es tierna, es amorosa, siempre está abierta. Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahí en Romanos 5, versículo 19. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la naturaleza rebelde que heredamos de Adán nos ha endurecido nuestro corazón y nosotros pecamos. Por naturaleza somos pecadores. Pero la Biblia está hablando de alguien que fue obediente, y por su obediencia nosotros fuimos constituidos justos. En otras palabras, obedientes. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:2 nos dice en una manera muy hermosa: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios? Lo que era imposible por nosotros. Por eso nuestras ofrendas no pueden ser aceptadas cuando son producto de lo nuestro. Por eso la religión no te liga con Dios, no te restablece comunión con Él, porque la religión se basa en buenas obras, y ninguna buena obra delante de Dios es limpia. ¿Por qué? Porque nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. En el original, ¿sabes qué es lo que dice? Es muy fuerte lo que dice la palabra de Dios cuando habla de nuestras buenas obras y de los trapos inmundos. Dice trapos de menstruo. Eso es lo que dice el original. Hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer está perjudicado. No tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Y hermano, cuando hemos renunciado a nuestro pecado, le hemos pedido a Dios perdón y nos hemos acercado a Él, y Él nos ha aceptado, nos ha recibido, Él ha quitado todos los inconvenientes y nos ha dado su nueva naturaleza, que es obediente. En tu carne tú eres desobediente, pero tu nueva criatura, en tu espíritu, Cristo dentro de ti, Él es obediente. Y la única manera de vivir agradando a Dios es dejando que Cristo viva en ti. ¿Por qué? Porque Él ocupó mi lugar, pero me dejó el suyo. Él fue castigado con la justa ira de Dios, y yo fui bendecido por todos sus méritos.
por todo lo bueno que Él hizo. En Él no hubo engaño, nunca hubo pecado, en Él no hubo un solo pensamiento sucio, en Él no hubo nada de lo que a nosotros nos atrapó. Así que Dios quiere restaurar en nosotros la obediencia. Él quiere que nosotros ahora seamos hijos obedientes, que nosotros ahora podamos caminar en su voluntad, que sea nuestro deleite el poder agradarle. Hermano, nosotros solos no podemos. No ofrezcamos el sacrificio de Caín. No nos pongamos del altares de higueras. Ofrezcamos el sacrificio de Abel, la vida del Cordero por nosotros. Bendito sea Jesús, bendito sea su nombre. Y hermanos, Cristo está allí y está con sus discípulos y Él está hablando con ellos, y el corazón de Cristo está angustiado, está triste. Él sabe lo que se avecina. Él sabe que está entrando a un proceso que es irreversible, que una vez que Él diga acepto tomar este vaso, significa no hay vuelta atrás. Cuando Él estaba en la cruz y sus enemigos se burlaban y los herían y le escupían y decían todo tipo de maldiciones en contra suya, bueno, eso era lo que Él había decidido aceptar, la maldición. Y Él pedía perdón y perdón y perdón todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Él dijo: Padre, perdónalos. Cada que alguien maldecía: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y yo he pensado en eso. ¿Acaso no sabemos cuando pecamos? Porque no saben lo que hacen es como disculpándolos. Pero no, la verdad es que cuando nosotros estamos endurecidos del corazón, no sabemos lo que hacemos. Estamos siendo siervos del pecado, estamos obligados a pecar. Ya no estamos libres para decidir. ¿Por qué? Porque estamos endurecidos por el engaño. No sabemos lo que hacemos. Pero Dios nos abre los ojos y nos miramos como Dios nos ve, tan puercos, tan sucios, tan podridos, tan malos. Pero cómo Dios ve los méritos de Cristo, tan hermoso, tan santo, tan obediente, tan bueno, tan hermoso. Bendito sea el Señor. Y cuando tú estás en Cristo y eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y Dios hace nuevas todas las cosas. Y si tú eras ladrón, dejas de serlo. Y si tú eras homosexual, te deja de gustar y de atraer lo impuro, lo abominable. Y si tú eras asesino, Dios te cambia y te vuelve amable y cambia tu corazón y tú te vuelves una persona generosa, amorosa. Si alguno está en Cristo, no puede quedar igual. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas en Él son hechas nuevas. No fueron, son. Cada paso, cada día, cada decisión, cada momento, todas las cosas son nuevas. Son hechas por Dios nuevas. Y caminamos en las obras preparadas por Dios de antemano. Dios es bueno. Él tiene una vida nueva, mejor, poderosa, diferente, victoriosa. Si tú vienes derrotado, hoy te vas a ir diferente. No importa cómo vengas. Lo que importa es lo que vas a recibir. Si tú comprendes lo que Cristo hizo por ti, si por lo menos llega a tu entendimiento un poquito de lo que esta
tarde hemos dicho, o de lo que la palabra de Dios se ha revelado a tu corazón, hermano, no tienes por qué vivir como pobre siendo tan rico. No tienes por qué ser miserable teniendo tanta gracia. No tienes por qué estar derrotado, triste, amargado, endurecido, teniendo un Dios tan amoroso, tan fiel, y que estuvo dispuesto a tanto por ti. Nunca más dudes de la obra de Dios. Nunca pienses que tu pecado es más grande que su perdón. Nunca pienses que la salvación se puede perder. Nunca pienses que el diablo puede más que Dios. Nunca pienses que la maldición va a prevalecer. Dios fue hecho maldición, Cristo fue hecho maldición para que tú fueras hecho justicia de Dios en él. Para que toda la bendición de Dios, todo el amor, toda la grandeza, toda la riqueza, todo el cielo te sea entregado a ti, porque es tuyo en Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias porque hay tanto que decir acerca de tu sacrificio, pero tu palabra nos está enseñando que tú fuiste hecho maldición y que ahora nosotros somos hechos bendición en Cristo. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, en esta tarde, que en verdad andemos en novedad de vida, que cada uno de nosotros, Señor, tengamos en nuestro corazón gratitud, alabanza, rendición de nuestra voluntad, amor, reconocimiento a ti, Señor, porque somos el objeto de tu amor. Señor, de tal manera nos amaste, que tu Hijo fue levantado en ese madero como una serpiente, para que nosotros fuéramos librados de esa naturaleza de pecado y fuéramos hechos nuevas criaturas en Cristo. Padre, ayúdanos a caminar en el Espíritu, ayúdanos a caminar en esta nueva naturaleza, ayúdanos a vivir en tu voluntad, a ser obedientes, a tener tu respaldo, a tener tu bendición, a caminar, Señor, en tu preciosa y bendita voluntad. Señor, a ti nos acogemos, que al tomar este pan y al tomar este vino, podamos tener claro y presente, Señor, la expresión más grande de tu amor en la cruz, ocupando nuestro lugar, llevando nuestro castigo, experimentando la enemistad de Dios y su ira, para que nosotros pudiéramos recibir su amistad, su reconciliación y su poder. Gracias, Señor. Revélate a tu pueblo en esta tarde, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Los hermanos que nos van a ayudar, por favor, pasen a este lado. Gloria a Dios. Yo tengo mucho gozo. Dios quiere que te sientas muy amado. Que todo aquello que te ha lastimado por causa tuya o por causa de querer vivir en la voluntad de Dios, porque te has portado mal o porque te has portado bien, que hoy te sacudas de todo eso y que te
dejes abrazar por el Señor. Él tiene bendición para tu vida. Él tiene sanidad. Él tiene perdón. Él tiene poder. Él tiene victoria. Él tiene vida sobrenatural. Él tiene paz sobrenatural. Él lo tiene todo para que tú veas y experimentes la gloria de Dios en tu vida. Gloria al Señor. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, en una manera muy sencilla y muy pragmática, podemos decir que es tan sencillo pensar en la muerte de Jesús y tan importante poder comprender que lo que tú vas a hacer con el pan en tu boca, y lo vas a masticar, y lo vas a triturar, y lo vas a deshacer, y vas a hacer un bolo. La Biblia dice: va a ser herido fuerte en nuestras reuniones, molido las muelas por nuestros pecados. Y tú vas a decir: ¿cuánto me amaste? ¿Cuánto me amaste? Ya no quiero desperdiciar mi vida viviendo lejos de ti. Ya no quiero desperdiciar mi vida haciendo mi voluntad. Quiero obedecer. Quiero vivir contigo. Quiero disfrutar de tu comunión. Quiero vivir en victoria. Pase lo que pase, si tú estás conmigo, todo está bien. Aleluya. Bueno, van a pasar nuestros hermanos y van a repartir el pan.